En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Especialmente a los hermanos y a las hermanas de la parroquia San Juan Bautista de la Salle en Bayamón. Soy el diácono Ramón Guzmán, parte del clero parroquial de San Juan Bautista de la Salle, y estoy aquí esta tarde respondiendo a una preocupación que han presentado algunos feligreses que han pedido información sobre ese acto comunitario que tendremos mañana, en el que se va a recibir una absolución general. Y entonces le he llamado penitencia y absolución general, y ese título me parece que va a tener sentido, o el sentido completo que puede tener, lo vamos a llegar a tener cuando desarrolle pues algunas cositas que tengo preparadas para ustedes, pero que es muy breve, porque esto digamos que es una especie de cápsula sobre el tema. Una palabra importante cuando vamos a hablar de los sacramentos, de los cuales quiero hablar en términos generales antes de hablar del sacramento de la penitencia. Una palabra importantísima es la palabra signo. Conocer, saber qué es un signo. Y ahí, como ven en pantalla, estoy utilizando la definición clásica de San Agustín, que dice que un signo es ver una cosa y entender otra. Ver una cosa y entender otra. Así, por ejemplo, cuando ustedes miran mi mano izquierda y ven que yo tengo lo que se llama una alianza o un aro de matrimonio, pues la persona que me ve un arito y entiende que yo estoy casado. Ver una cosa y entender otra. O lo mismo que ocurre cuando vamos conduciendo nuestros vehículos por las calles públicas del país y vemos que el semáforo, en el semáforo enciende la luz verde, pues ya sabemos que tenemos la vía expedita para poder continuar. Si vemos que la luz se pone roja, pues sabemos que tenemos que detenernos. Y si se pone amarilla, pues la mayor parte de las veces no sabemos qué hacer, si detenernos o si avanzar. Pero es mejor uno detenerse y tener la precaución, que es lo que significa ese color. Así que el signo es ver una cosa y entender otra. Bueno, pues esa palabra nos va a hacer mucha falta para definir lo que es un sacramento, porque los sacramentos son signos que son lo mismo que representan. Ahí hay una diferencia abismal. ¿Por qué les digo una diferencia abismal? Porque siguiendo los ejemplos, cuando usted ve mi aro de matrimonio, cuando usted ve mi alianza y usted entiende que yo estoy casado, usted se queda en el ámbito del signo. ¿Por qué? Porque mi matrimonio no es el signo. El anillo, el aro, que cuando usted lo ve, entiende que yo estoy casado, no es mi matrimonio. Pues en los sacramentos, los signos son, a la vez que signos, lo que usted entiende, también lo son. Por eso es que digo ahí que los sacramentos son signos que son lo mismo que representan. Por ejemplo, en la Eucaristía, un signo es el pan, un signo es el vino. Usted sigue viendo el pan, usted sigue viendo el vino, es decir, que sigue viendo los signos, pero esos signos son al mismo tiempo lo que representa. Ese pan que usted ve como signo de pan, realmente no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y el vino ya no es vino. Usted sigue viendo ese signo, pero lo que realmente está ahí es la sangre de Cristo. ¿Okay? Por eso es que digo que los sacramentos son signos que son lo mismo que
representa? Bueno, pues cada sacramento tiene un signo y ese signo, conforme a la doctrina de la Iglesia y a su derecho, pues ese signo no puede cambiarse. Tiene que ser estrictamente el signo que se ha establecido. Así, por ejemplo, el signo, por ejemplo, del bautismo es el agua. Por tanto, cuando vemos el agua, como es el signo es en el sacramento, al mismo tiempo de signo es lo mismo que representa, cuando estamos viendo el agua, estamos viendo lo que sucede, que es que el Espíritu Santo viene sobre esa persona que se está bautizando. Entonces, eso no puede cambiar. Digamos que a alguien se le ocurriera que para hacerlo más bonito y para que tenga más significado y para que sea algo más elegante, en vez del agua se va a utilizar un perfume. Pues ese signo se cambió y ese cambio de signo da lugar a que el sacramento sufra de invalidez. Es decir, el sacramento no es válido. Ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Bueno, pues cada uno de esos sacramentos nos reconcilia con Dios. Y lo digo porque este sacramento, como vamos a ver, tiene varios nombres o se utilizan varios nombres. Si se han fijado, yo he venido utilizando el término penitencia. Luego voy a explicar por qué. Cada uno de los sacramentos nos reconcilia con Dios. Entonces, en ese sentido, pues cuando decimos o llamamos a la penitencia sacramento de la reconciliación, o que nos vamos a reconciliar, en vez de decir que vamos a recibir el sacramento de la penitencia, pues nos quedamos con un aspecto muy pequeño de lo que realmente es el sacramento de la penitencia. Y además porque todos los sacramentos nos reconcilian con Dios. Cada vez que nosotros comulgamos, también nos estamos reconciliando con Dios. Las personas que reciben el sacramento de la confirmación se están reconciliando con Dios. Las personas que reciben o que ellos mismos, en virtud de su consentimiento, que es en el sacramento del matrimonio, los ministros son los mismos contrayentes, pues se están reconciliando también con Dios. Están recibiendo una gracia especial, pero al mismo tiempo se están reconciliando. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy tratando de ilustrar esta idea de que les digo que todos los sacramentos nos reconcilian con Dios y tienen el efecto de perdonar el pecado. Dice el número 1393 del Catecismo de la Iglesia Católica: la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ustedes saben que la celebración de la misa, a pesar de que algunos piensan que es una rememoración o una memoria de la última cena, aunque tenga algo de esa presencia, en realidad ahí continuamente en la celebración de la misa se está celebrando el sacrificio de Cristo. La misa es el sacrificio de Cristo. Yo de niño como que no entendía, me costó entender. Yo decía, ¿por qué hablan del sacrificio? Bueno, pues sí, porque ahí ocurre nuevamente el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, no de una manera cruenta como ocurrió
aquel Viernes Santo de la historia en el que Jesús fue crucificado, sino que es más bien un sacrificio incruento, pero un sacrificio. Y eso ocurre en cada misa. Es decir, que es el cuerpo de Cristo en cada misa es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Como ustedes recordarán, antes en la versión española se decía derramada por todos. Ahora se dice por muchos. Y no es que Cristo no haya muerto por todos y por todas. Pues claro que sí, que murió por todos y por todas. Pero realmente siempre ese fue el texto que se debió decir. Y significa, ¿verdad?, que aunque Cristo murió por todos, la salvación va a ser para aquel y para aquella que lo acepten. Entonces falta ese requisito adicional de que el Señor se entrega, el Señor salva, pero el Señor salva a quienes quieren salvarse. Eso es importante y por eso es que se afinó, porque no quiero decir que se cambió, porque el texto latino siempre dijo lo mismo. Lo que hizo fue que se afinó en nuestra lengua lo que se decía. Por eso, la Eucaristía, se me saltó aquí un poquito, por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Por eso en ese momento en que nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, en la comunión, el Señor entra y limpia todo nuestro ser y nos libera del pecado. Claro, esto no significa que no exista un sacramento que se llama penitencia. Esto lo que significa es que el Señor nos limpia porque el Señor no puede entrar, como dice ahí, ¿verdad? La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos. Nos purifica. Pero al mismo tiempo, el sacramento de la penitencia, como todos los sacramentos, fue establecido por Jesús. Y ustedes recuerdan que el mismo día de la resurrección del Señor, Él se presentó donde estaban reunidos los apóstoles, donde estaban reunidos los discípulos, y les dice, aquellos a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Aquellos a quienes ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos. Y finalmente, quiero decir sobre los sacramentos que la recepción de ellos, la recepción de los sacramentos, tiene dos dimensiones. Una dimensión personal y otra comunitaria. Porque recuerden que es importante para nosotros la vida comunitaria, porque nuestro Dios es una comunidad y nuestro Dios es una familia. Entonces, cuando estamos llamados a la intimidad con Dios, estamos llamados a la intimidad con Dios, pero también estamos llamados a la relación íntima con nuestra familia eclesial. Eso es importante, que tengamos siempre presente esa dimensión eclesial de nuestra vida. Por eso no es casualidad que cuando se rezara, cuando Cristo nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, no dijera o no nos enseñara a decir Padre mío, ¿no? O Padre, Padrecito mío, o Abba mío. No, Padre nuestro, porque es un Padre que compartimos todos. Y al compartir todos ese Padre es que existe, surge la fraternidad, surge la comunidad, el espíritu comunitario que existe entre nosotros. Ahora voy a explicar un poquito cómo se da ese aspecto en este sacramento de la penitencia. Bueno, pues como les decía, quizás
Con este sacramento pasa que no ocurre con los demás. Pues el matrimonio es el matrimonio, no se le llama de otra forma. La confirmación es la confirmación y no se le llama de otra manera. El bautismo es el bautismo. Bueno, pues encontramos con que sobre este sacramento, que yo estoy llamando penitencia, que ahora voy a explicar por qué utilizo ese término, pues tradicionalmente, eh, por lo menos en Puerto Rico, siempre le hemos llamado en términos generales confesión, confesión. Y ciertamente no es descabellado llamarle confesión, porque una de las cosas que ocurren durante el sacramento es la confesión. Luego lo vamos a ver. Es decir, que en la celebración de la penitencia hay una confesión, pero en el sacramento de la penitencia también hay una reconciliación, que es como algunos le llaman al sacramento. Realmente a mí me desorienta más que se le llame reconciliación a que se le llame confesión, porque en los demás sacramentos, pues, no hay esa confesión, salvo que podamos decir que cuando nosotros eh, eh, nos acercamos a los sacramentos y recibimos uno de los sacramentos, eso también tiene un efecto público que es confesar nuestra fe. Bueno, pero eh, tampoco es descabellado, como he dicho, llamarle reconciliación. Un poco más desorientador, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Yo he venido diciendo penitencia y lo voy a explicar. ¿Por qué digo penitencia? Bueno, pues le digo penitencia porque así es que oficialmente le llama la Iglesia. En el Código de Derecho Canónico de 1983, en el Canon 59, no se habla del sacramento de la confesión, no se habla del sacramento de la reconciliación. El Canon 959 dice, en el sacramento de la penitencia, los fieles confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda. Obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo mediante la absolución dada por el mismo ministro y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que hirieron al pecar. Ven ahí todas las cosas que suceden, hermosísimas, que suceden cuando se recibe ese sacramento de la penitencia. Hay una confesión de los pecados, ¿verdad? Tiene que haber un ministro legítimo, eso es importante, ¿verdad? Porque a veces se da por sentado que todos los sacerdotes tienen autorización para confesar y no, tiene que ser un ministro legítimo, es decir, tiene que estar expresamente autorizado por el ordinario del lugar, en nuestro caso por el arzobispo de San Juan, para que pueda administrar ese sacramento. No todos los sacerdotes tienen esa autorización. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber propósito de enmienda. Y entonces también hay perdón. Por eso le digo que hay muchas cosas aquí, no solamente son confesión y reconciliación. Y claro, como es el término que utiliza la iglesia de penitencia, pues es el que realmente pues yo utilizo y que deberíamos utilizar, aunque vuelvo y digo que reconozco la tradición que hay en nuestro país de llamarle confesión a ese sacramento. Hay confesión, ¿verdad? Confesar es decir algo y es pronunciarlo, es decirlo, es utilizar palabras, es que se escuche. No nos confesamos mentalmente. Los pecados hay que articularlos verbalmente en ese momento. Es decir, que uno los tiene que decir en voz bajita si quiere, pero los tiene que pronunciar. Y tiene que estar ese ministro legítimo
para que tenga efecto, porque un requisito tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber propósito de enmienda, y para poder obtener ese perdón que recibimos de Dios a través de la voz del sacerdote, que utiliza una fórmula absolutoria, es decir, que con esa fórmula que tiene que decir exactamente la que establecen los rituales, los libros litúrgicos, entonces se produce ese perdón y al mismo tiempo se reconcilia, nos reconciliamos con la iglesia. Por tanto, aun cuando nos confesemos solamente con el sacerdote, es decir, que utilicemos el rito individual, es el sacerdote no solamente está ahí para escuchar, para apreciar el arrepentimiento, porque él tiene que apreciar si hay un espíritu realmente, un espíritu de enmienda, de un propósito de enmienda, y él no solamente está ahí para eso, sino que también está ahí representando a la comunidad. ¿Por qué? Porque como dice por definición el canon 959, el pecado ha roto la comunión con la iglesia y entonces nos reconciliamos con ella. Y claro, como no está todo el mundo escuchando nuestra confesión, pues entonces el sacerdote en nombre de la comunidad actúa, ¿verdad? Como ministro que perdona y al mismo tiempo como ministro que reconcilia con la comunidad. Él nos perdona en nombre de Dios y nos reconcilia con la comunidad. Ahí tienen un poquito justificando por qué utilizo más bien el término penitencia, porque fíjense, ahí tienen el ritual de la penitencia. No pone ritual de la confesión, no pone ritual de la reconciliación, sino que pone ritual de la penitencia, porque la penitencia es todo lo que hemos visto en el canon 959 que acabo de explicar. Pero vamos a ver que sí se utilizan, como les digo, porque ocurren muchas cosas y entonces sí se utilizan algunos términos como vamos a ver. En ese ritual de la penitencia, hay tres tipos de ritos de ese sacramento. Hay tres ritos del sacramento de la penitencia. El primero, el más conocido, el que ordinariamente se celebra o el que ordinariamente se recibe, como quieren decir, es el rito para conciliar un solo penitente. Ese, vuelvo y digo, ese es el ordinario, el que ocurre continuamente en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en los hospitales, en cualquier sitio donde se celebra la comunión, la penitencia. Realmente el rito ordinario, podríamos decir, es un rito para reconciliar a un solo penitente. Es un rito sencillo. Antiguamente se celebraba en un confesionario donde entraban el penitente y el confesor. Cada vez se observa menos. Hay sitios donde hay iglesias donde no hay un confesionario. En la parroquia nuestra se construyó uno hace muy poco tiempo y yo creo que realmente se ha utilizado poquísimo. Luego, hay un rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución general. ¿Mira? Rito para reconciliar a varios penitentes con confesión, y absolución general. Bueno, aquí realmente en esta segunda me faltó que el segundo rito es un rito para reconciliar a varios penitentes o a muchos penitentes, pero con confesión individual.
no con absolución, confesión y absolución general, sino individual. Es decir, que es una modalidad del primer rito. Una modalidad. Lo que pasa es que se celebra más comunitariamente. Es decir, no solamente la comunidad está representada por el sacerdote, que legítimamente está autorizado a recibir las confesiones, sino que toda la comunidad se reúne, ¿verdad? O una gran porción de la comunidad se reúnen, empiezan comunitariamente y luego hacen una breve interrupción para que cada uno de los asistentes haga su confesión individual, haga la parte individual del rito, la celebre. Y luego de que todos los presentes han recibido el perdón individualmente, ¿verdad? Porque ha habido también todos los elementos de la confesión, entonces todos retornan para recibir la absolución general, el perdón general. Pero ellos individualmente han confesado sus pecados. Entonces, la tercera forma es un rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Ve que estoy ahí, que realmente no quiero que pasen por alto que me confundí al escribir el segundo rito, que es con confesión individual. Este tercero es el que nosotros vamos a celebrar mañana, lunes. Un rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Bueno, sobre esto vamos a decir algunas notitas importantes. La Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, pongo ahí el D entre corchetes porque no está. Lo que hay es, en el original hay una coma que dice Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico. No, nuestra arquidiócesis se llama Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Todo eso. Así de largo es el nombre de nuestra arquidiócesis. Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y el arzobispo de San Juan es arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Bueno, pues la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico actualizó el protocolo con el que ya empezamos el año pasado a reunirnos presencialmente para tener esa actualización que nos alumbre, que nos ayude en la celebración de estos días santos que han comenzado este domingo de Ramos. Actualización del protocolo para las celebraciones con el pueblo. Bueno, pues, ¿qué se nos dice ahí del sacramento de la penitencia? Fíjense que el documento utiliza el término reconciliación. Interesante. Y luego dice que se exhorta a los sacerdotes, ese es el texto exacto que lo estoy citando. Se exhorta a los sacerdotes que ofrezcan con generosidad el sacramento de la penitencia, máxime en la presente recurrencia del año de San José. Es decir, que la Iglesia prefiere en la situación y siempre que sea posible y salvando los obstáculos, ¿verdad?, que se puedan salvar, prefiere el rito para reconciliar a un solo penitente. Luego dice que debe darse preferencia a la celebración individual. Ahí está, ahí ya más claro no puede estar. Debe darse preferencia a la celebración individual del sacramento si se puede mantener el distanciamiento físico para proteger la confidencialidad, la dignidad y la privacidad del penitente. Recuerden que esto, más esa palabra privacidad ahí, pues está utilizada un poco alegremente. Realmente en un correcto castellano hay que decir intimidad, no privacidad, que la privacidad es otra cosa, sino intimidad.
¿verdad? Proteger la confidencialidad, la dignidad y la intimidad del penitente. Eso es muy importante. Luego dice que las celebraciones penitenciales comunitarias se podrán realizar siempre y cuando se evite la aglomeración de fieles. Bueno, eso es un poco sencillo de seguir. Lo que hay es simplemente que respetar las normas de aforo que están establecidas en todos nuestros templos. Pues según el número de personas que sea el aforo de nuestro templo, hoy tuvimos en la misa del Domingo de Ramos y a las 11 tuvimos una asistencia buenísima de más de 100 personas, pero estaban dentro del aforo, ¿no? Que haya sacerdotes suficientes para confesar. Dice el protocolo que en esas celebraciones debe haber sacerdotes suficientes para confesar. Miren que ahora utiliza no el término reconciliar, sino confesar. Y se cuiden las mismas normas para la celebración eucarística. En lo que se refiere a no exceder la cabida del lugar, el registro de fieles, desinfección, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros hacemos y que hay que reconocer, y felicito a los responsables de todo eso por hacerlo también. Bueno, bueno, se me quedó en el tintero eh, las disposiciones que tienen que ver con la confesión en el Código de Derecho Canónico, que están en consonancia con lo que dice, o mejor dicho, lo que está diciendo aquí el protocolo está en consonancia con lo que dice el Código de Derecho Canónico. Es decir, que solamente la confesión individual es la manera reconocida para que haya un perdón de los pecados. Se dice que a fin de cuentas es el ordinario del lugar, en nuestro caso, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, es la única persona que puede autorizar que haya una absolución general y que eso, y aquí es algo importante que lo debemos tener presente, y que eso puede suceder, ya el arzobispo lo ha autorizado. O sea que estamos conforme al protocolo, estamos autorizados a celebrar ese acto comunitario mañana, donde se va a recibir una absolución general. Y esto es bueno saberlo porque por ahí han ocurrido cosas donde de momento viene alguien y hace una absolución general y eso no tiene autorización ninguna de ningún obispo. Entonces eso es totalmente ineficaz. Eso es inválido jurídicamente eh, y teológicamente es inválido, es ineficaz. Sufre de invalidez. Los fieles pueden quedar confundidos porque piensan que han recibido una absolución y realmente no han recibido nada porque ese ha sido un acto que no está autorizado por el ordinario del lugar. Por tanto, yo creo que tenemos bien claro y por eso es que pongo este protocolo aquí para que ustedes sepan y tengan muy claro que es un acto que está autorizado por la autoridad competente, es decir, por el arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Y luego, saber que hay una condición especialísima para esto. Bueno, tienen que darse los elementos del sacramento en general. Tiene que darse el elemento de reconocernos pecadores. No vamos a confesar públicamente los pecados, pero nos reconocemos pecadores y nos reconocemos pecadores
y sentimos dolor, ¿verdad? Arrepentimiento, eso es lo que quiere decir. Hemos sentido el dolor de haber cometido el pecado y también un propósito de enmienda. Por eso es que hay algunas situaciones que donde no se puede permitir a ciertas personas que reciban el sacramento porque van a seguir en el mismo estado civil, van a seguir, perdón, el mismo estado, en el mismo estado personal. eh, y al seguir en ese mismo estado personal, pues no muestran un propósito de enmienda. Entonces, por eso es que no, pues no pueden recibir el sacramento, porque si tu vida de arrancada ya se sabe que tú no va a cambiar, porque tú no vas a cambiar tu estado personal, pues entonces no te presentes a una cosa o no me presento a una cosa, pues que no, que es improcedente. Y eh, tiene que haber ese propósito de reconciliarnos con la comunidad. ¿Por qué? Porque como dice el Código de Derecho Canónico, el pecado no solamente hiere a Dios, sino que también hiere a la comunidad que la hemos ofendido eh, con nuestro pecado. No es el momento. Sería interesante en otra de estas cápsulas, que ya me voy alargando muchísimo, ya está dejando de ser cápsula. En otro momento podemos hablar del pecado, pero sería bueno que nos quedemos con la idea de que el pecado, que también tiene muchas definiciones y tiene muchos enfoques, ¿verdad? Realmente de lo que se trata es de un déficit de amor. Eso es el pecado, un déficit de amor. ¿Por qué? Porque no hemos amado a Dios todo lo que debemos amarlo. Y como no lo hemos amado todo lo que debemos amarlo, pues hacemos cosas que se consideran pecado. Que a fin de cuentas esas cosas que se consideran pecado es, como decía San Ignacio, la aversión a Dios, la aversión a Dios y la conversión a la criatura. Es decir, es tomarle alejamiento, tomar alejamiento de Dios, apartarnos de Dios, ¿no? Utilizando también lo que dice Santo Tomás, que es ¿verdad? El pecado es todo lo que nos aleja del fin último. Bueno, porque ¿cuál es el fin último de la persona humana? Dios. ¿Y qué hace el pecado? Nos aleja de Dios. ¿Y por qué nos alejamos de Dios? Porque no lo amamos lo suficiente. Y lo mismo ocurre cuando mi pecado es contra el prójimo. ¿Por qué peco yo contra el prójimo? Porque no he amado al prójimo todo lo que debería amarlo. Por eso es que le digo que es un déficit de amor. Es una falta de amor. Es que no hemos amado todo lo que hemos querido. Bueno, pues en la celebración de mañana vamos a tener un acto muy bonito. Va a haber una participación, va a haber cánticos, se va a leer la palabra, porque todo encuentro con Dios es un encuentro que tiene que estar precedido por su palabra. Y luego que escuchemos la palabra de Dios y meditemos un poco esa palabra, entonces finalmente coronaremos, no es más de eso, pero sí coronaremos entonces con lo que se llama la absolución general. Yo me excuso desde ahora, no porque tenga otra actividad, sino porque mañana todavía trabajamos en la universidad y yo tengo clases de 6 a 8 de la
de la tarde y por eso me excusan de estar presente mañana ahí. Pero no dejen de asistir, no dejen de participar. En primer lugar, porque es un acto que no hemos celebrado eh, nunca. Quizás no pueda decir nunca, porque yo no llevo 40 años en la parroquia, solamente llevo 22, pero en esos 22 años nunca he visto un acto comunitario de esta manera, como diría mi abuela, como Dios manda. Así que no desaprovechen esa oportunidad de participar en algo eh, que surge quizás de una dificultad que tenemos ahora por la pandemia, pero que significa también una riqueza para nuestra experiencia litúrgica, ¿verdad? Y para nuestra experiencia sacramental. Así que muchísimas gracias por escucharme. Perdonen que me haya excedido de la cápsula que les había dicho y que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.